Hola Lupita, buenas Hola, tardes. profe, buenas noches. Ya vi mi mensaje de WhatsApp. ¿Me escucha Lupita? Buenas tardes. Jenny, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Cari, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, hola, vamos a ver. Esperar a que se conecten tantito sus compañeras. Espero que hoy el internet esté mejor que ayer y que no nos dé tanta lata, ¿vale? Sí, hoy cómo está el internet por su rancho, Cari. ¿Hoy sí funciona o está igual? Pues de hecho pensé que no me iba a poder conectar porque estuvo lloviendo. Ah, sí, qué bueno. Pues ahora por acá no ha llovido, esperemos que funcione. Yo también espero lo mismo. Ojalá que sí. Bien, vamos a esperar, ya está por aquí. ¿Quién más llegó? Ok, Dulce, buena tarde. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a esperar a sus compañeritas, a ver si no tardan. Bueno, mientras comparto el material, vamos a terminar de ver lo que no concluimos hace 8 días. Déjenme ver por aquí. Bien, hace 8 días pues estábamos hablando acerca de cómo medir pues todo lo que es en las ciencias sociales, cómo hacemos esta medición de lo subjetivo, ¿verdad? A lo objetivo, de pasar de los conceptos a poderlos medir. Y pues veíamos un ejemplo con lo que era el concepto de vulnerabilidad. Tenemos que dimensionar, tenemos que ver desde qué aspecto lo estamos midiendo para nosotros poder en base a ello realizar instrumentos que nos ayuden a recoger datos e información que podamos nosotros trasladar después a la parte estadística. Precisamente lo que estábamos hablando ayer al inicio de la otra sesión, ¿verdad? Jenny por aquí, acerca de si esta investigación, cuánto tiempo se lleva una investigación, si solamente hace 15 días, 8 días, Cari nos preguntaba si solamente son documentales. Generalmente, el tiempo de una investigación, en el caso de escuelas, pues lo pone cada institución, ¿sí? Hay veces que nos dan un año, que nos dan todo un semestre o nos dan un cuatrimestre para poderlo llevar a cabo. Sí es un periodo un poco extenso, siempre va más allá de los 4 meses en adelante. Tampoco se los piden en 2 meses o en un mes, a menos que ustedes lo dejen para la última hora, pues ya es diferente, pero en sí es un trabajo que se les da bastante tiempo para que ustedes lo puedan hacer, precisamente porque es mucho lo que hay que investigar, tanto en la parte documental como en la parte de campo, donde se tiene que contrastar precisamente a las hipótesis estos conceptos que estamos midiendo. ¿Sí? Entonces, por eso es bastante tiempo. Y pues bueno, la estadística, o más bien estas investigaciones, en el caso de las tesis, las tesinas o los informes, pues generalmente llevan estas dos partes, la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Cualitativa porque es parte de todo lo documento, donde rescatamos cualidades y demás de los conceptos, pero en la parte cuantitativa es donde trasladamos precisamente lo subjetivo al objetivo en la parte estadística. Entonces, digamos que son mixtas. Aparte, pues llevan otro rumbo, como pueden ser investigaciones descriptivas, correlacionales, exploratorias, ¿sí? Explicativas. Ujú. Y pues bueno, también van a ser mixtas en cuanto a lo de campo y a la teoría que se tiene que investigar. Aquí, pues obviamente, en todo lo que es esta parte de investigación, pues también como le comentaba Jenny ayer para las que no escucharon bien, pues
se basa en normas que ya conocemos, que son las normas APA, que son las que se utilizan para este tipo de trabajos, son las que siempre se van a seguir. Se siguen estas normas y así seamos del campo que seamos, en química, estemos en matemáticas, estemos en física o en computación, en lo que sea, la metodología es la misma, esa no cambia, ¿sale? Esta no cambia. Entonces, nada de que por ahí, una vez fuimos a, a evaluar un trabajo pues ya de presentación, una tesis, ¿no? De un chico de otra sede y pues era de la parte de informática, ¿no? Licenciado en informática. Y entonces, pues había muchos errores, ¿no? Muchas inconsistencias en la parte estadística, en la parte documental, no coincidía, el trabajo de campo no lo hizo donde él proponía, sino lo terminó haciendo en otra y trasladó datos de ese lugar al lugar que supuestamente era. Entonces era todo un relajo en esa investigación. Y su asesora, defendiendo pues el trabajo de su asesorado, ¿verdad? Pues decía que nosotros estábamos mal porque pues nosotros éramos parte de pedagogía, iba una psicóloga, iba ¿quién más iba? Iba otro licenciado en educación y decía, es que ustedes son de educación y de psicología y no pueden valorar un trabajo de informática porque no conocen la metodología y no conocen esto. Entonces, pues la psicóloga sí le decía, es que la metodología no cambia, la metodología es la misma, ¿sale? Se aplica igual, obviamente los resultados y la manera de llevar un trabajo va a ser diferente por el área, pero la metodología pues no puede cambiar. No puede ser que en física no haya un planteamiento de problema o no haya una hipótesis y en pedagogía sí, ¿verdad? O sea, es lo mismo. Entonces, tenemos que llevar a cabo todas las partes de lo que son la metodología no van a moverse por las distintas áreas que sean, ¿sí? Ahora bien, para nosotros poder trasladar estos datos estadísticos, estas variables que estamos midiendo, estos conceptos que estamos midiendo, pues vamos a ir por escalas. Estas escalas, ¿cómo las vamos a ver reflejadas? Pues en la manera en que vamos a trasladar vamos a elaborar nuestros instrumentos de medición y cómo vamos a trasladar nuestros datos, ¿sí? Que es lo que no hicieron, pero que bueno, ahora sí les va a tocar hacer. Déjenme ver, ¿quién más está por aquí? Nadie más. Vamos con las escalas de nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Esto lo vimos, porque a mí también me tocó verlo, ¿verdad? En la secu, lo vimos en la prepa, y todavía en la universidad, por ahí en estadística que nos tocó, pues todavía lo volvimos a ver. No es como que lo más bonito, ¿verdad? Bueno, a quien le gusten las matemáticas, pues sí, pero a los que no, pues sí es un sufrimiento. Pero bueno, serán buenas para poder entender precisamente los datos estadísticos. Esto ya lo investigaron, esto ya lo vieron. Entonces, Cari, ¿qué es una escala nominal? ¿Qué es lo que mide? Pues mide, bueno, ahora sí que serían, ¿cómo decirlo? Datos, por ejemplo, específicos de la persona, como el sexo, la edad, el estado civil, no sé, puede ser entrar a lo mejor la religión o datos que caractericen a una cierta tipo de a un cierto tipo de población. Así es, y como lo dice Cari, pues son datos relevantes sobre todo de esta persona, que es lo que vamos a poder nosotros obtener. En ejemplos, en una encuesta, en una entrevista, por ejemplo, pues serían esos datos que obtenemos primero, ¿no? Precisamente, no sé si a lo mejor Dulce elabora una entrevista para padres de familia, ¿no? Donde pone nombre, obviamente sexo, estado civil, a lo mejor hace un estudio más relacionado, como dice aquí el ejemplo, tipo de vivienda, cuál es su salario, cuál es su profesión, nivel de estudios, pues se trata de una escala nominal, ¿sí? Y a partir de ahí, obviamente también lo podemos después trasladar a datos estadísticos, porque a lo mejor podemos poner de 30 padres de familias entrevistados, pues 15 de ellos tienen el nivel primaria nada más de educación, de los 30 papás entrevistados, 18 son mujeres y 12 son hombres. Entonces vean cómo todo lo podemos pasar pues a un dato estadístico. Para eso nos van a servir o nos va a poder obtener estos datos. Por acá abajo les puse otro ejemplo, ¿no? De escala nominal.
y también, pues, cómo los podemos manejar. Creo que están copiando para que no me pase tan rápido la diapositiva, ¿no? Ok. Para que vean, bueno, cómo, pues, nosotros los podemos referir en una entrevista, ¿no? Por ejemplo, aquí género, masculino, femenino, pues obviamente circula o tache, ¿no? Dependiendo de las indicaciones que nosotros pongamos, estado civil, pues les ponemos diferentes opciones y también aquí, ya sea la instrucción puede decir tache o un circulito a la opción que o la opción que usted considere, ¿no? Entonces, y esto después, pues lo pasamos a una puede ser a una gráfica de barras, de pastel, o sea, la gráfica que nosotros necesitemos. ¿Hasta ahí alguna duda, chicas? ¿No? Sí nos va quedando clara esta parte de la escala nominal. ¿Sí? Bien, Sí, profe. ok. ¿Jenny, alguna duda? Yo sí. Ajá, dime. Entonces, a ver, es que, por ejemplo, aquí en lo que investigué decía que son propiedades cuantitativas, como lo que dijo, bueno, lo que dijo Cari, entendí que son características de un mismo grupo, ¿no? Bueno, sí, o sea, en este caso sería de una población, ¿no? Que se va a estudiar. Pero entonces, o sea, como que no entiendo qué es nominal, entonces, ¿a qué se refiere? Ah, por estas partes, digamos, estas características o categorías, ¿sí? Que permiten identificar características específicas de un grupo, ¿sí? Por eso es una escala nominal. Precisamente estas categorías, ¿no? De profesión, tipo de vivienda, nivel de estudios, sexo, por eso lo llamamos como nominal, ¿sí? Sobre Sí, todo, como dice aquí, porque contabiliza el número de casos que caen en cada categoría, por eso es nominal. Por eso yo les decía hace un rato, si tenemos 30 padres de familia, tenemos en el sexo hombres y mujeres, ahí tenemos dos categorías, ¿no? En sexo, hombres y mujeres, pero en esta categoría tenemos 18 mujeres y 12 hombres, entonces estamos contabilizando por categoría. Por eso esto lo podemos pasar estadísticamente en una gráfica de 30, ¿no? Ponemos en barras tal vez 18 y 12, ¿no? Entonces vemos que hay más mujeres que hombres. Podemos pasarlo a una gráfica, ¿sí? Ok. Por ejemplo, también, ahora sí, profe. ¿sí? Si ponemos, por ejemplo, nombres, ¿no? Ah, bueno, resulta que nombre, pues resulta que si lo quisiera pasar por categoría, por nombres, pues resulta que a lo mejor en esos 30 padres se repiten 5 Marías, se repiten 5 Santiagos, 6 Santiagos, ¿no? Entonces a lo mejor también puedo hacer otra estadística donde de todos los padres de familia de los 30, 5 son Marías, 8 son Guadalupes, ¿no? Si quisiéramos ver cuáles son los nombres más comunes dentro de esta categoría, ¿no? En cuanto a nombre. También lo podemos pasar estadísticamente. ¿Sí, Jenny? Sí, ya, profe, ahora sí. Ok, Gracias. muy bien. Por nada, déjenme ver a Angie que dice que no puede entrar. Vamos a ver si ahorita se conecta. Bien, vamos con... déjenme enviarle las claves a Angie. A lo mejor algo está poniendo mal. Déjenme ver dónde está. Permítanme, nada más déjenme pasar aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las claves, pero no me sale. A ver, déjenme ver. Déjenme invitar a Angélica, a ver si haciendo la invitación ya ingresa. Déjenme ver dónde está Angélica, Angélica. Mire, tantos que tengo aquí, quién sabe dónde está Angélica, pero déjenme buscarla.
Pues no, no la tengo. ¿Quién sabe por qué no la tengo? Bien, vamos a continuar entonces mientras vemos a ver si su compañera se puede incorporar. A ver, ¿a quién está? ¿Quién está? Ok. Continuamos con la escala ordinal. Ahora vamos a lo que significa una escala ordinal. Vamos a ver quién me puede apoyar. Dulce, ¿qué es una escala ordinal? Bueno, la escala ordinal, bueno, de lo que yo entendí, en esta se clasifican los datos, ¿no? Es una ordenación de datos que se ocupan, bueno, puede ser como para medir la variedad, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo lo entendí más así. Lo pueden aplicar para, bueno, no esa manera de ofrecer, sino para saber qué, qué tanto satisface un producto. Por ejemplo, qué tanto te sirve, a lo mejor puede entrar hasta del costo, ¿no? O sea, las características, o más bien las necesidades que se supone que debe de cubrir. Eso es lo que mide la escala ordinal, ¿no? Ok. Bien, gracias, Dulce. Bien, en la escala nominal, como vimos, pues se nominan por categorías, ¿no? Por sexo, por edad, por esto. En la escala ordinal, como su nombre lo indica, pues va por un orden. Por eso, en este orden, como decía Dulce, para poder valorar un producto, pues a lo mejor le damos una calificación del 1 al 5, ¿no? Y nosotros ordenamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, les puse pues el rango militar, o de hecho estaba en los documentos que les envié, nivel de desarrollo, satisfacción de un servicio, pero lleva un orden. Sí, aquí por eso es ordinal. Ahora, aquí, por ejemplo, para que entendamos cuál es una escala ordinal, pues entonces aquí, por ejemplo, en el nivel de educación, ¿no? Si yo inicié preguntando a los padres de familia cuál era en categoría, yo puse nivel de estudios, a lo mejor aquí en nivel de estudios pude ordenarlo, preescolar, educación básica, primaria, secundaria, media y diversificada, es decir, media bachillerato, superior. Entonces, aquí están ordenadas, si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a cómo va subiendo el nivel de educación. Entonces, ordenamos y esto pues también nos da una respuesta, ¿sí? Por eso es ordinal. Tal vez, por ejemplo, en el caso de Jenny, que hizo sobre este nivel económico de los padres de familia, a lo mejor si pudo poner o en su encuesta pudo poner una cuestionamientos en la parte ordinal, a lo mejor pudo poner una pregunta que dijera, identifique su nivel de ingresos, y a lo mejor pudo poner medio, bajo, medio, superior, no sé, dependiendo del rango que ella pusiera como nivel de ingresos. Y eso, pues obviamente, ya lleva un orden, ¿sí? Del más bajo hasta el nivel más alto que pudiera tener como tope, ¿sí? ¿Quién me habló? Ah, no. Bien, estamos ordenando entonces, pues ese nivel de ingresos, de ingresos, perdón, no de ingresos, de ingresos, y hay un orden del medio, pues más bien del bajo al más alto, ¿sí? Y ya estamos ordenando. Entonces, las personas pues van a subrayar, de acuerdo al orden, el nivel que tienen. Y esto pues también lo trasladamos a lo que es una parte de la estadística o las gráficas, pues vamos a graficar en orden precisamente. Ahora, por ejemplo, una gráfica que dijera nivel de ingresos, bajo, medio, superior, ejemplo, ¿eh? Y entonces ahí vamos a graficar, pues bueno, de los 30 padres que yo dije hace un momento, pues a lo mejor 12, más bien 20, nivel bajo, ¿no? ¿Sale? Luego ponemos a 8 en nivel medio y 2 en nivel alto, ¿no? Y ya estamos pues en orden viendo cuál es el nivel de ingresos de los padres de familia. Sí, hay un orden, ¿sí? Sí nos queda esa parte. Porque acuérdense que ustedes van a utilizar esto porque obviamente a lo mejor aquí se ve raro, pero ya en sus ítems pues es la manera en que vamos a tener que hacer toda la parte estadística de poder graficar y poder hacer el análisis precisamente.
¿Cómo nos sirve una escala para hacer un análisis? Pues a lo mejor Jenny, de acuerdo a la gráfica que hizo del nivel de ingresos de bajo, medio y superior, a lo mejor pudo hacer un análisis de la gráfica diciendo, como se puede observar en la gráfica número 1, por ejemplo, el nivel de ingresos del promedio de los padres de familias es bajo, por lo tanto, esto hace que los alumnos pues también carezcan de necesidades para poder desarrollarse académicamente, ¿no? Ejemplo, a mí se me ocurre así. ¿Quién no me escucha bien? Porque ahora sí no vi quién. Ah, Angie. ¿Los demás me escuchan bien? Cari, Jenny, Dulce, ¿sí? Sí, profe. Ok. Entonces, Angie, se me hace que es tu internet en esta ocasión. Bien, entonces, es la manera en que nosotros pues utilizamos todos estos datos o que de alguna manera reflejamos los datos que obtenemos de los instrumentos en gráficas para poder hacer este análisis. Hasta aquí con la escala ordinal, si me explico, si queda comprendido cómo se utiliza la escala ordinal. Cari, Sí, Angie, profe. ¿sí? Ok. De hecho, yo tenía duda ahí, pero ahorita que explico ya entendí. Ah, ok. Sí, aquí es el orden, precisamente es el orden, que ahorita vamos a ver también con la otra, que es la escala de intervalo. Aquí vamos a ver, pues, que hay una diferencia, aunque también llevan un orden, ¿sí? Vamos a ver, entonces, ¿quién me va a apoyar? ¿A quién me falta preguntar? Lupita, ¿sí me escucha? Sí, profe. Ok. ¿Qué es una escala de intervalo, Lupita? Es donde se miden los valores reales, se podría decir así. Ajá. Los que son, por ejemplo, digamos como que todo lo verdadero, lo que tiene la razón. Esa sería la escala de razón. Aquí estamos hablando de escala de intervalo. ¿Por qué de intervalo? Que empieza como de cero. Ay, es que esa no la entendí bien, la verdad. Ok, bien. La Es escala de que me intervalo. confundí con la anterior, la ordinal. Ah, la ordinal. Bien, aunque también la escala de intervalo, pues digamos que lleva un orden, pues aquí efectivamente es cuando estamos dando un conjunto de datos dentro de un intervalo que nosotros vamos a medir. ¿Cómo lo podemos ver? Bien, aquí les puse, bueno, aquí en los ejemplos venían temperatura, nivel de conocimiento en función de notas de clase, a grado del chocolate, del -3 al 3, ¿no? Para ver, digamos que el rango en el que se está midiendo es del -3 al 3. Hay un intervalo en el que nosotros estamos valorando. Por ejemplo, en el nivel de conocimiento, en notas de clase, pues a nosotros generalmente evaluamos actualmente, ¿no? Del 5 al 10, ¿no? Este es este valor que tenemos, este intervalo de datos. Y entonces, a partir de ahí, pues valoramos la calificación o ponemos, sí, Jenny 8, Cari 9, Angie 7, y ahí vamos utilizando este rango. ¿Por qué están, o por qué nos decía el dato lo que era la temperatura? Porque obviamente la temperatura tenemos un rango, ¿no? Por ejemplo, a nosotros los médicos nos miden dentro de un intervalo de temperatura para determinar si estamos enfermos o no, o si hay una variación. Si tenemos 37, estamos bien. Si sube de 37, ya empezamos a estar mal, ¿no? Ya tenemos escalofríos y demás. Pero también si baja del 37, también hay consecuencias. Entonces hay un intervalo de medida, ¿sí? Y en esa función nos miden. Ahora, por aquí les puse el ejemplo que de alguna manera esto nos puede funcionar más dentro de las encuestas o la manera en que nosotros dentro de los instrumentos podemos hacer que esto se vea reflejado. ¿Cuál es una escala de intervalo? Pues bueno, por ejemplo aquí, ¿no? Indique su grupo de edad, ¿no? Por ejemplo, vamos a un ejemplo ahorita que está muy funcional, que es lo de las vacunas, ¿no? Nos están vacunando por intervalos de edad.
La vacuna, por ejemplo, de profesores y de personal de salud fue en una escala nominal prácticamente, no fue ordinal. En la escala, en la vacuna de maestros y la vacuna de médicos, personal médico, fue nominal porque fue en base a su profesión. No fue un orden, ahí no dependió si era jefe, subjefe, si era médico general o enfermera, nada. Todos se vacunaron, igual en los maestros, no importaba si era director, jefe de zona, subdirector, supervisor, era en base a una escala nominal. Ahorita los grupos que están haciendo, por ejemplo, de los que fueron de mayores de 60 años, ¿no? De 60 a más, es un intervalo. Después está el grupo de 50 a 60, ahorita van a vacunar el grupo de 40 a 50, ¿no? Entonces va por intervalos, esa es una escala de intervalo. En este ejemplo, pues por ejemplo, valga la redundancia, nos indica cuál es nuestro grupo de edad, ¿no? Y nosotros, pues en base a, dependiendo de dónde estemos, pues subrayamos las respuestas si estamos de 11 a 20 años, de 21 a 30 años, de 31 a 40, de 41 a 50 y de 51 años y más. ¿Cómo se ven reflejados en la estadística? Pues bueno, si han visto las noticias, pues efectivamente nos ponen, por ejemplo, en sus gráficas, pues el del grupo de 60 y más, se vacunaron tantas mujeres, ¿no? Tantos hombres, ¿sí? Que tienen su primer dosis, por ejemplo, y nos faltan la segunda dosis, ¿cuántos se vacunaron, no? Entonces ahí en escala de intervalo, pues también lo utilizamos de esa manera y podemos dar datos estadísticos. ¿Sí nos queda claro cuál es esta escala de intervalo entonces? ¿Sí? Cari, Angie, Lupita, ahora sí ya nos quedó. Sí, profe. Muy bien, Dulce, Tania. ¿Sí? Tania, no la veo si sí o si no. Tania, no sé si se me escucha, pero bueno. Aranza, buena tarde, noche, ¿me escucha? Ok. Bien, continuamos entonces, porque si no se nos va la noche, ¿verdad? Y tenemos a la escala de razón. ¿Sale? Vamos a ver cuál es esta escala de razón. ¿A quién tenemos? Angie no me escucha bien. Tania, ¿me escuchas? Creo que no me escucha Tania. Aranza, ¿me escucha usted? Sí, profe. Ok. De acuerdo a lo que ya investigaste y demás, ¿qué es una escala de razón, Aranza? ¿Nos puedes decir qué es una escala de razón? Bueno, es que apenas estaba haciendo esa tarea, no he leído. Ok. Bien. Pues la escala de razón, como dice aquí, pues vamos a tener, es, digamos que parecida también a un poco a la de intervalos, pero va a haber una diferencia porque esta, así como decía Lupita, parte de un origen, parte de un cero. Entonces, aquí es donde vamos a ver cómo se van a abordar estos datos en base a un origen de una escala. En este caso, si yo pusiera edad, pues tendría que partir, por ejemplo, de los 0 años hasta lo máximo que hay, 99, 100, hasta el máximo valor que exista, ¿no? Entonces estoy partiendo de un origen, de un cero. Aquí no tengo un intervalo, aquí no estoy valorando por la parte nominal ni por la parte ordinal, porque tampoco estoy dando un orden, estoy partiendo de un cero. Entonces aquí, por ejemplo, en una escala de razón, pues puse estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vale la redundancia, ¿cuántos hijos tiene? ¿Sí? Partiendo de cero, si podemos partir de cero, ¿por qué partimos de cero? Porque a lo mejor yo le pregunto, en esta encuesta le pregunto a Dulce, o sea, yo no puedo poner un intervalo de 2 a 5 hijos, porque a lo mejor a Dulce le pregunto y Dulce me va a poner que no tiene hijos, entonces tendríamos que partir de un origen, de un cero. No, no hay hijos, entonces ¿cuántos hijos tiene? Podríamos poner 0, 1, 2, ninguno, o sea, ¿por qué? Porque estamos partiendo precisamente de la nada, ¿no? Aproximadamente dice la siguiente pregunta, ¿cuánto dinero dona usted cada año a obras de caridad registrada? Pues igual podemos partir de cero, ¿por qué? Porque a lo mejor Lupita le preguntan en su encuesta esto y Lupita va a decir, no, pues yo dono 10,000 pesos al año para la beneficencia, ¿no?
pero a lo mejor le preguntan a Cari, Cari pone que ella no dona nada. O sea, no hay un intervalo, no es por una escala de ordinal, porque no es en orden, tampoco es nominal, ni tampoco es de intervalo. Entonces, esta es de razón, ¿sí? ¿Cuál es su nivel de ingreso individual promedio? Pues a lo mejor para los que trabajamos, pues tendremos un ingreso. Para los que no trabajan, pues no hay un ingreso. Entonces, tampoco podemos poner un intervalo. Si yo quisiera manejar una escala de intervalo, a lo mejor pondría de 100 a 1000 pesos semanales, por ejemplo, ¿no? Pero si alguien no trabaja, entonces ya no entraría dentro de ese intervalo. Tendría que ser por una escala de razón. Y esto pues también lo vamos a aplicar en nuestros instrumentos de evaluación. Todo esto se va a ir de acuerdo a cómo se planteen las preguntas, y es que la manera en que vamos a ver reflejados como escalas en los datos estadísticos, ¿sí? ¿Dudas con esta escala de razón? ¿Sí nos queda claro también por qué es de razón? ¿Por qué partimos del 0? ¿Sí? O ponemos otro ejemplo. Sería a la vez porque también son como que datos ya fijos, ¿no, profe? Sí, precisamente porque como volvemos, o sea, es fijo, es un dato que va a ser diferente al de Dulce, que puede ser diferente al de Cari, pero va a ser un dato que pues nos va a mantener, al final de cuentas nos va a dar un dato que nos va a reflejar o que nos va a dar un factor que en beneficio perjudique en el trabajo de investigación y se va a ver reflejado en la estadística. ¿Sí? Entonces, por eso es que utilizamos ahí las escalas de razón. Otro ejemplo en este caso sería si Jenny en su entrevista hubiese preguntado cuál es su salario promedio mensual, ¿no? Entonces, ahí no hay un intervalo, ahí les está preguntando, pues de manera general, cuánto gana cada padre, y a lo mejor cada padre gana distinto, parte del 0, a lo mejor el que no trabaja, pues va a poner 0 pesos de ingresos, a lo mejor el que medio trabaja, pues a no sé, unos 3000 pesos mensuales, o sea, esto va a depender de la respuesta de cada sujeto, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? No se vayan a dormir con las escalas, chicas? Ok, continuamos entonces. Vamos, bueno, aquí por ejemplo, les puse esto, cómo utilizar pues las 4 escalas, ¿sí? En un evento, por ejemplo, en un evento de corredores, ¿no? Nominal por los números que se les asignaron, el 7, el 11, el 3, o sea, fue un número distinto a cada participante. Ordinal porque estamos ordenando del primer al tercer lugar, hay un orden. El intervalo porque es la calificación que se tiene, y a lo mejor este intervalo va precisamente pudo haber sido partido del 5 al 10, ¿no? Y en este grado se les está calificando. Y de razón, porque aquí en razón, pues es el tiempo que cada uno hizo, más que intervalo, esto es dependiendo el tiempo que cada uno hizo y fue diferente, entonces por eso manejamos ahí lo de razón. Entonces, en este ejemplo, ustedes ven manejando pues las 4 escalas, ¿sí? Ya vieron cómo se ven reflejadas. Que es lo que estábamos comentando anteriormente. Bien, entonces, pues bueno, ya vimos que la estadística va a ser importante. Aquí vamos a utilizar todo lo que son en sus aplicaciones, pues todo lo que es la parte de media, moda, mediana, rango, varianza y desviación estándar, que sobre todo son las operaciones que utilizamos para este tipo de datos, porque a lo mejor en su parte estadística tienen que sacar cuál fue, no sé, a lo mejor para Jenny, que hablaba de salarios, ¿verdad? A lo mejor en la parte estadística le preguntan, ¿y cuál fue la moda en cuanto a salario registrado durante a los padres de familia? ¿Y cuál es la moda? Pues es el dato que más se repite, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor de los 30 padres que estamos entrevistando, a lo mejor 15 resulta que ganan 3000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, esa sería nuestra moda, ¿no? Entonces, pues tenemos que utilizar esto, aunque les digo, en fenómenos, en investigaciones chicas, lo hacemos nosotros, en investigaciones grandes, pues ya se utilizan programas específicos para que nos den toda la estadística, ¿sí? Hay que comprar las licencias.
Y entonces, pues no se van a deshacer de las matemáticas, chicas, en sus trabajos de tesis, tesinas o lo que les tenga que elaborar, ¿sí? Entonces, ahora, bien, acuérdense que la estadística, pues, es una ciencia, y esto es una ciencia que nos va a demostrar a partir de los números. Déjenme ver quién, okey, déjenme contestarle a Tania. Okey. Entonces, la estadística como ciencia, pues, va a demostrar a partir de sus datos en números, pues, estos fenómenos que nosotros estamos investigando cualitativamente en el campo social. Por eso van muy relacionados, ¿sí? Entonces, aquí hay preguntas que se responde la estadística. Cari, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor, la diapositiva? Claro. Un estadístico trabajando en el campo de las ciencias sociales se ocupa de las siguientes cuestiones. ¿Qué datos se necesita recoger? ¿Cómo se puede usar los recursos disponibles más eficientemente para recolectar los datos? Depuración y transformación de los datos. ¿Cómo presentar los datos de manera que transmita sus rasgos más esenciales de una manera clara? ¿Qué conclusiones se pueden extraer de los datos y cuál es el grado de incertidumbre de estas conclusiones? ¿Qué acciones se deben tomar en base a las conclusiones extraídas de los datos? Como ven, pues todos los numeritos sirven para algo. En el caso de la investigación, pues nos sirven para hacer un análisis y para hacer recomendaciones y llegar a nuestras conclusiones. En un ejemplo más práctico, digamos, por ejemplo, todo lo que hace INEGI a través de estos censos, que es investigación de campo, precisamente, pues sacan un montón de números, ¿verdad? De estadística de cuántos hombres, niños, mujeres, niñas existen en el país, cuántos somos en total, cuántos están estudiando, cuál es el nivel de estudios, o sea, todos esos datos sirven de alguna manera en la estadística para tomar ciertas medidas. En el caso de todos los datos que ofrece INEGI, generalmente sirven al gobierno, por ejemplo, para ver cuántos recursos se va a destinar, dónde hacen falta más escuelas, dónde van a hacer falta más centros de salud, por ejemplo, más médicos, cuánto nos hacen falta, cuántos maestros. O sea, estos datos estadísticos nos sirven para tomar medidas. No nada más se hace la estadística porque sí, o sea, tienen una finalidad, ¿sí? Entonces, todo lo que se utiliza en las ciencias sociales de estadística es muy importante y hacemos parte de la estadística descriptiva, inferencial y el diseño experimental. Van a decir ustedes, ¿y esto qué es, verdad? Ya llevaron estadística, ¿verdad? ¿O todavía no? ¿No? Dulce, ¿ya llevaron estadística? ¿No llevaron estadística? No, profe, supuestamente íbamos a tener este cuatrimestre, pero ya después la quitaron. Pero no, nosotros no hemos llegado a estadística. Que me tocaba darles a mí estadística, ¿verdad? Creo que sí lo había visto. Qué bueno, porque si no me hubieran hecho pelotas y ya estuviéramos sufriendo aquí con mis deditos para contar, porque soy malo en las matemáticas, ¿no? Pero bueno, hubiéramos tenido que ver estadística. Desafortunadamente, bueno, no se vio, pero se ha visto en otros niveles porque se ve y como les comentaba, hoy en día para los trabajos grandes pues existen programas establecidos precisamente para que no nos quebremos la cabeza con estas cuentas, ¿sí? Bien, entonces, la investigación estadística, ¿nos puedes ayudar a leer? Dulce, esta diapositiva, por favor. En la investigación, la estadística es importante. ¿Por qué? Permite el tipo más exacto de descripción, fuerza a ser exactos y definidos en nuestros procedimientos y pensamiento, permite resumir nuestros resultados de una forma conveniente, permite extraer conclusiones generales, permite predecir y permite analizar algunos de los factores causales que subyacen a eventos complejos. ¿Qué es lo que estábamos comentando hace un momento? Sí, por eso es importante la estadística, la aplicación de esta en las ciencias sociales. Y aunque estemos pues en ciencias sociales, no nos deshacemos de las matemáticas. Así que si se metieron a pedagogía por librarse de todo esto, pues debo decirles que no. ¿Vale? Seguimos con esto. Y bueno, hay dos aspectos que nosotros vimos en seminario de tesis que son importantes para lograr esto, pero se Profe, nos... Ajá.
Ya se va a acabar el tiempo. Oh, sí, permítanme. Entonces las veo en medio minuto porque si no se me va el avión como ayer. ¿Sale? O antier, no sé cuándo me pasó. Las veo en medio minuto, por favor.